Elena huyó de su propia boda, dejando atrás un vestido blanco manchado, promesas rotas y el murmullo cruel de su gente. Cargaba la herida de una traición brutal y el peso de una vergüenza que la empujaba hacia el abismo. Pero en medio de la desolación, encontró refugio en un guerrero apache marcado por su propia pérdida y en la nueva vida que crecía en su vientre, aquella que, sin haber nacido, le enseñó que era fuerza y no una carga. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? El aire del pueblo de Santa Cecilia olía a promesas en aquella mañana de primavera. Olía a tierra húmeda, a pan dulce recién salido del horno y, sobre todo, a flores de naranjo, el aroma inconfundible de una boda a punto de celebrarse. Elena Ramírez, a sus 20 años, sentía que toda su vida había sido un camino tranquilo y soleado que conducía directamente a este día. En la pequeña habitación de su casa de adobe, la luz del sol se filtraba por la ventana, dibujando patrones dorados sobre el suelo de baldosas rojas. Era la hija única de Mateo, el alfarero del pueblo, un hombre cuyo amor silencioso se moldeaba en cada vasija que creaban sus manos expertas. Hoy, su pequeña niña se casaba con Tomás Villalba, el apuesto heredero de la hacienda más próspera de la región. Y en su vientre, desde hacía 2 meses, crecía el fruto de ese amor, un secreto que pronto compartiría con el mundo como la bendición más grande de su unión. La habitación era un murmullo de faldas y voces femeninas. Doña Elvira, la partera del pueblo y la mejor amiga de su difunta madre, terminaba de ajustarle el delicado mantón de encaje sobre los hombros. El vestido, de un blanco inmaculado, era sencillo pero elegante, cosido con el esfuerzo y el cariño de varias mujeres de la aldea. Para Elena, cada puntada era una muestra del afecto que la rodeaba. Se sentía protegida, amada, y su corazón rebosaba de una gratitud tan profunda como el cielo azul que se extendía afuera. «Niña, pareces una flor de almendro a punto de abrirse», dijo doña Elvira con la voz teñida de emoción, sus ojos brillando al mirarla. «Tu madre estaría tan orgullosa de verte». Elena sonrió, tocando el encaje del mantón que había sido de ella. Sí, podía sentir a su madre allí, en el calor del sol, en el perfume de las flores, en el amor de estas mujeres que la habían visto crecer. Su mirada se desvió hacia su reflejo en el viejo espejo con marco de madera. Por un instante fugaz, una grieta fina en el cristal partió su rostro en dos, transformando su sonrisa feliz en una mueca de dolor. Parpadeó, y la ilusión se desvaneció. Debió ser solo un juego de la luz, se dijo a sí misma, un truco de un espejo tan viejo como el tiempo. Cuando las mujeres salieron para permitirle un momento de calma, su padre entró en la habitación. No dijo nada al principio, simplemente la observó con una ternura que le llenó los ojos de lágrimas. Luego, le extendió la palma de su mano. Sobre ella descansaba un pequeño pájaro de barro esmaltado, en un azul brillante, una de las primeras piezas que él le había enseñado a hacer cuando era niña. «Para que nunca olvides de dónde vienes, mija», susurró Mateo. Elena lo tomó con cuidado, el barro frío y suave contra su piel. Era un ancla a su pasado, a la felicidad simple y honesta de su hogar. Abrazó a su padre con fuerza, inhalando el familiar olor a arcilla y a trabajo honrado. En ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, sus tañidos solemnes y alegres, viajando por el aire tibio. Era la hora. Su futuro la estaba llamando. Cuando su padre salió para anunciar que estaba lista, Elena se quedó sola un último segundo. Se acercó a la ventana, mirando la plaza llena de gente vestida con sus mejores galas. Todo era perfecto, un sueño hecho realidad. Fue entonces cuando un niño pequeño, con la cara sucia y sin aliento, apareció en el umbral de la puerta. Sostenía un sobre arrugado en su mano. «Señorita Elena», jadeó. «Un hombre a caballo me dijo que le diera esto. Dijo que era muy importante». El corazón de Elena dio un vuelco de extrañeza. Una carta ahora, con una sonrisa indulgente, pensando que sería una última broma romántica de Tomás, tomó el sobre. No tenía el sello de la familia Villalba. Sus dedos, de repente torpes, rompieron el papel. La caligrafía era inconfundiblemente la de Tomás, pero estaba trazada con una prisa furiosa, muy distinta a la elegancia de sus cartas de amor. Las palabras eran pocas, directas como golpes,
Hablaban de un error imperdonable, de la presión de su familia, de un futuro en la capital con otra mujer, y la frase final, la que destrozó el mundo de Elena en 1.000.000 de pedazos, decía sin piedad: «Olvídate de mí y del error que llevas dentro». El aire se escapó de sus pulmones en un silbido silencioso. El sonido festivo de las campanas se convirtió en un zumbido hueco en sus oídos. El vestido blanco de repente pesaba como el plomo. La tela bordada con sueños ahora se sentía como una red que la ahogaba. El dulce aroma de los azahares en su ramo de novia de repente se sintió amargo, sofocante, y el mundo a su alrededor, antes tan brillante y lleno de promesas, comenzó a desvanecerse en la oscuridad. El primer sonido que regresó no fue el alegre repique de las campanas, sino el martilleo sordo y pesado de su propio corazón. Un tambor que anunciaba no una celebración, sino una guerra que acababa de declararse dentro de su alma. Elena abrió los ojos, y lo primero que vio fue el rostro angustiado de su padre, Mateo, y las vigas de madera oscura de su propio techo. Por un instante bendito, pensó que todo había sido una pesadilla horrible. Pero entonces, el olor de las flores de naranjo, ahora empalagoso y nauseabundo, llenó sus pulmones, y el peso del vestido de novia sobre su cuerpo le recordó la cruel realidad. A su lado, doña Elvira le ofrecía un vaso de agua con manos temblorosas. El sueño se había roto, y en su lugar solo quedaban los afilados fragmentos de la verdad. Su mirada encontró la hoja de papel arrugada en el suelo, junto a sus pies. Su padre la recogió antes de que ella pudiera hacerlo, y la forma en que apretó la mandíbula al ver de nuevo aquellas palabras fue suficiente para confirmar que el infierno era real. Las campanas de la iglesia habían dejado de sonar. En su lugar, un silencio tenso y expectante se había apoderado del pueblo. Un silencio mucho más aterrador que cualquier ruido. «No salgas, mija», rogó Mateo. Su voz era un susurro roto. «Quédate aquí. Yo me encargaré. Les diré que te sientes mal, que la boda se pospone». Pero Elena apenas lo oía. Se sentía extrañamente despegada de su propio cuerpo, como si estuviera observando la escena desde un rincón lejano de la habitación. Se puso de pie, sus piernas temblando pero firmes. El vestido blanco, que antes era una promesa de felicidad, ahora se sentía como un disfraz humillante, una fuerza que no comprendía, una mezcla de conmoción y una extraña necesidad de enfrentar lo inevitable, la impulsó hacia la puerta. Mientras caminaba, su mano derecha se metió en un pequeño bolsillo oculto en las costuras del vestido, y sus dedos se cerraron alrededor del frío y suave pájaro de barro azul que su padre le había dado. Era un ancla diminuta en medio de una tormenta devastadora. «Elena, por favor», suplicó su padre de nuevo, interponiéndose entre ella y la puerta. «No tienes que hacer esto. No les des el gusto». Ella levantó la vista y lo miró, pero sus ojos parecían no ver. Estaban vacíos de toda emoción, como dos pozos oscuros. «Tengo que hacerlo, papá», dijo con una voz que no parecía la suya, una voz sin inflexiones, sin vida. «No puedo esconderme». Con una fuerza tranquila, apartó a su padre y abrió la puerta. La luz del sol la golpeó, cegándola por un segundo. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio lo que temía. Toda la plaza estaba allí, cientos de ojos fijos en ella. La música de los guitarristas se había detenido a mitad de una nota. Las sonrisas se habían congelado en los rostros de sus vecinos y amigos. El silencio era total, absoluto. Elena se quedó inmóvil en el umbral, una figura vestida de blanco en el escenario de su propia deshonra. Entonces, el silencio se rompió. Primero fue un murmullo, un susurro que comenzó en la parte de atrás de la multitud y se extendió hacia adelante como una ola venenosa. El contenido de la carta, de alguna manera, ya había empezado a filtrarse. Tal vez el niño que la entregó escuchó algo, o quizás la noticia de la huida de Tomás había llegado por otro camino. Las palabras exactas no importaban. El veneno era el mismo. Las miradas de confusión se transformaron en miradas de lástima, y peor aún, en miradas de desprecio mal disimulado. Elena vio a las mujeres que la habían vestido esa mañana cuchichear detrás de sus abanicos. Vio a los hombres que la habían felicitado con palmadas en la espalda de su padre, ahora mirarla con una mezcla de curiosidad morbosa y juicio. El murmullo creció hasta convertirse en palabras audibles. «Pobre muchacha», dijo alguien con una compasión que quemaba más que el odio.
engañada de esa manera. Otro añadió, más cruelmente, ¿qué esperaba? El hijo de un hacendado con la hija de un alfarero. Y entonces, escuchó la frase de la carta, repetida por la boca de una mujer en la primera fila, con un tono de escándalo satisfecho. Dice que el niño no es suyo, que él no va a cargar con ese peso. Esa fue la daga final. La humillación ya no era una sensación interna, era un sonido, una voz pública que la sentenciaba. El calor subió a su rostro, una marea de vergüenza tan intensa que le robó el aire. Detrás de ella, sintió la mano de su padre en su hombro, un temblor de rabia impotente recorriendo su cuerpo. Él quería protegerla, pero ¿cómo se lucha contra un veneno que está en el aire, en los oídos y en las mentes de todos? Elena bajó la cabeza, su cabello oscuro cayendo sobre su rostro como un velo, y en medio del zumbido de las voces, escuchó algo peor. Una risa corta, ahogada y maliciosa de alguien en la multitud. Ese sonido la rompió. El trance se hizo añicos. El dolor, la vergüenza y una desesperación salvaje la inundaron de golpe. Ya no podía estar allí. No podía respirar el mismo aire que ellos. Sin pensar, se dio la vuelta, se soltó del agarre de su padre y echó a correr. No corrió hacia adentro de la casa, sino hacia un costado, por el callejón que bordeaba su hogar. Sus pies, calzados con los delicados zapatos de novia, tropezaban con las piedras, pero no se detuvo. Solo sentía la necesidad de huir, de escapar de esos cientos de ojos que la habían desnudado y juzgado. Corrió sin rumbo fijo, con el corazón martilleando contra sus costillas y las lágrimas cegándola. Su único instinto era alejarse, ir a donde nadie pudiera verla, a donde el sonido de las voces y las risas no pudiera alcanzarla. Sus pies la llevaron lejos de la plaza, más allá de las últimas casas del pueblo, hacia el único lugar que parecía ofrecer silencio y olvido, el murmullo constante y anónimo del río que corría en las afueras de Santa Cecilia. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El sonido del río no era el murmullo pacífico que había imaginado en su huida. Era un rugido sordo y poderoso, una voz ancestral que no prometía consuelo, sino un final. La carrera sin aliento de Elena terminó abruptamente en la orilla fangosa del río Bravo. Sus pulmones ardían y sus piernas finalmente cedieron, haciéndola caer de rodillas sobre la tierra húmeda y fría. El lodo se aferró al dobladillo de su vestido de novia, manchando la pureza del blanco con el color de la desesperación. El hermoso traje, símbolo de todos sus sueños, ahora no era más que un sudario andrajoso y sucio que se pegaba a su piel. Se quedó allí, jadeando, con el cabello suelto enmarcando un rostro desfigurado por las lágrimas secas y el dolor. El mundo se había reducido a dos cosas: el rugido ensordecedor del agua frente a ella y la cacofonía de voces crueles que resonaban sin cesar dentro de su cabeza. Las risas, los susurros, las miradas de lástima y desprecio, todo se repetía en un bucle tortuoso. El río corría con una fuerza implacable. Sus aguas turbias y marrones arrastraban ramas y escombros en su viaje hacia el golfo, indiferente a la pequeña figura rota en su orilla. Las rocas cercanas a la corriente estaban cubiertas de un musgo verde y resbaladizo, peligrosas y a la vez extrañamente atrayentes. Elena se arrastró lentamente hacia una de ellas, el cuerpo entumecido, moviéndose por un instinto que ya no era el de la supervivencia, sino el de la aniquilación. Se sentó sobre la piedra fría, abrazándose a sí misma mientras un temblor incontrolable la sacudía. ¿Qué le quedaba ahora? Su nombre estaba manchado. Su honor, destruido. El hombre que amaba la había repudiado de la forma más cruel, y el pueblo que la había visto crecer ahora la veía como una vergüenza. No había futuro, no había escapatoria. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, un recordatorio de que seguía viva en un mundo que ya no la quería. Su mano, aún dentro del bolsillo, seguía aferrada al pequeño pájaro de barro. Lo sacó y lo miró. La pequeña figura azul, que esa misma mañana había sido un símbolo del amor de su padre y de sus raíces, ahora parecía una burla. Era una reliquia de una vida que ya no existía, de una Elena inocente y soñadora que había muerto en el momento en que leyó aquella carta. Una nueva oleada de dolor la atravesó al pensar en su padre. Su rostro, lleno de una angustia impotente,
se grabó en su mente. Ella no solo era una deshonra para sí misma, sino también para él, el hombre bueno y honrado que solo había querido su felicidad. El pensamiento fue como veneno, quemando los últimos vestigios de su voluntad para luchar. Quizás desaparecer era el único regalo que podía darle ahora, liberándolo de la carga de tener una hija caída en desgracia. Y luego, estaba el secreto en su vientre. El pequeño ser que había sido la prueba de su amor ahora, se sentía como el origen de su ruina. Puso una mano temblorosa sobre su abdomen. ¿Qué vida podría ofrecerle a este niño? Una vida de señalamientos, de susurros a sus espaldas, de ser siempre el hijo del error. ¿No sería más piadoso llevárselo con ella, protegerlo de ese sufrimiento antes de que comenzara? La idea era monstruosa, pero en su mente destrozada, parecía un acto de misericordia. El río ofrecía una solución simple y definitiva, un abrazo frío y final que lavaría la vergüenza, silenciaría las voces y pondría fin al dolor para siempre. La lucha dentro de ella era una tormenta violenta. El miedo primordial a la muerte chocaba contra el deseo abrumador de que todo terminara. Pero el deseo de paz, de silencio, era más fuerte. Con una calma que la sorprendió, se puso de pie sobre la roca resbaladiza. El viento soplaba con más fuerza junto al agua, agitando los jirones de su velo y enfriando la piel húmeda de sus mejillas. Miró hacia abajo, a las aguas arremolinadas que la esperaban. Ya no parecían aterradoras, sino una promesa, la promesa del olvido. Levantó la cara hacia el cielo por última vez, cerró los ojos y aspiró una última bocanada de aire. Pensó en el rostro de Tomás, no con amor, sino con un vacío inmenso. Pensó en su padre, con una punzada de dolor agudo, y pensó en el pequeño latido que aún no podía sentir, pidiéndole perdón en silencio. Inclinó su cuerpo hacia adelante, lista para dejarse caer, para que la corriente se la llevara. Justo en ese instante, cuando el equilibrio de su cuerpo comenzaba a ceder, y el mundo se reducía al sonido del agua y el latido de su propio corazón, una voz resonó detrás de ella. No era un grito de alarma, sino una voz calmada, profunda y masculina, que pareció cortar a través del rugido del río. El río no solo arrastra lo que muere, dijo la voz, con una cadencia tranquila. A veces, también trae consigo una nueva vida. La voz no fue un trueno que la asustara, sino una brisa inesperada en medio de la tormenta. No la empujó hacia el abismo, sino que de alguna manera detuvo su caída antes de que comenzara. Congelada en el borde de la roca, con el cuerpo inclinado sobre las aguas turbulentas, Elena se giró. Lo hizo con la lentitud de un animal asustado, esperando encontrar una amenaza, otro juicio en la mirada de un extraño. El hombre que estaba allí, a varios pasos de distancia, no se parecía a nadie que hubiera visto en el pueblo. Era alto y de complexión delgada pero fuerte, con la piel curtida por el sol y el viento. Su cabello negro y liso caía sobre sus hombros, y sus ropas, hechas de piel de ante, parecían fundirse con los colores de la tierra. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Elena. Eran oscuros, increíblemente profundos, y en ellos no había amenaza, sino una tristeza tan vasta y antigua como el propio río. Debía tener unos 35 años, y en su rostro se leían las historias de muchas estaciones difíciles. Era un apache, un chiricahua. El terror inicial, alimentado por los cuentos que se susurraban en el pueblo sobre los salvajes, le heló la sangre. Él no hizo ningún movimiento para acercarse, permaneció inmóvil, dándole espacio, respetando el abismo que ella había elegido para sí misma. Su calma era desconcertante. Elena esperaba un grito, una orden, un intento de agarrarla, pero él simplemente la observó con esa mirada serena y comprensiva. El vestido de novia, desgarrado y manchado, no pareció provocarle ni curiosidad ni desprecio. Solo veía a la persona que estaba dentro, temblando al borde de la nada. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el rugido del agua. Elena retrocedió instintivamente un paso, alejándose del borde, pero aún tensa, lista para correr o para saltar si él se acercaba. Fue entonces cuando él volvió a hablar, y su voz, como antes, era tranquila y grave. «Yo también me he sentado en esta misma orilla», dijo, y sus palabras no eran una acusación, sino una confesión, esperando que el río se llevara un dolor que parecía demasiado grande para ser cargado por un solo hombre. La confesión la golpeó con una fuerza inesperada. Él también, este hombre extraño, este guerrero del desierto,
¿Podía conocer la clase de desesperación que la estaba ahogando? Él pareció leer la pregunta en sus ojos y continuó. Los soldados mexicanos quemaron mi aldea. El río se llevó las cenizas de mi esposa y de mi hijo. No había autocompasión en su voz, solo el peso llano y terrible de la verdad. Habló de la pérdida no como una historia trágica, sino como un hecho, una parte del paisaje de su alma. En ese momento, algo dentro de Elena se rompió. No fue el miedo, ni la desesperación, sino la presa que había contenido su dolor, la comprensión de que no estaba sola en la inmensidad de su sufrimiento, de que este extraño frente a ella había navegado por el mismo océano de negrura y había sobrevivido, fue abrumadora. La mirada de lástima de los aldeanos la había hecho sentir pequeña y avergonzada. Pero la empatía en los ojos de este hombre la hizo sentir humana. Las lágrimas que se habían negado a caer, las que se habían congelado en su corazón, finalmente encontraron una salida. Un sollozo desgarrador escapó de sus labios, y luego otro, y otro. Se derrumbó sobre la roca, ya sin importarle el extraño, y lloró. Lloró por Tomás y su traición, por su sueño roto, por su honor perdido, por su padre, y por el niño inocente en su vientre. Lloró con la violencia de una tormenta de verano, un torrente de angustia, que finalmente lavaba su alma entumecida. Kai no se movió, no se acercó a consolarla ni dijo una palabra más. Le concedió la dignidad de su dolor, permitiéndole vaciarse de toda la amargura y la desesperación. Esperó pacientemente, como una montaña espera a que pase la tormenta. Cuando los sollozos de Elena finalmente se calmaron, convirtiéndose en un temblor silencioso, él dio un solo paso hacia ella, pero no más. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire se volvía más frío. La noche traerá a los lobos, dijo él suavemente, no como una amenaza, sino como una simple verdad del mundo natural. No es seguro quedarse aquí. Conozco un lugar cálido. Hay comida y gente que no hace preguntas. Se dio la vuelta lentamente, dándole la espalda en un gesto de confianza, y comenzó a caminar hacia los árboles. Después de unos pocos pasos, se detuvo y miró por encima del hombro. No te obligaré a venir, dijo. La elección es tuya. Él le ofreció no una promesa, sino un camino, una alternativa al río. Y por primera vez en muchas horas, Elena consideró la posibilidad de dar un paso hacia adelante, en lugar de hacia el abismo. Cada paso que daba detrás de aquel hombre silencioso era un voto en contra del río y a favor de lo desconocido. Un acto de fe no en él, a quien no conocía, sino en la abrumadora certeza de que cualquier camino era mejor que el que dejaba atrás. El camino desde la orilla del río se adentraba en un terreno rocoso y árido que Elena nunca había explorado. El sol se había ocultado por completo, y el crepúsculo pintaba el cielo con sus últimos colores violetas. El frío de la noche comenzaba a calar, y Elena temblaba, no solo por la temperatura, sino por un miedo profundo y visceral. Caminaba sobre piedras afiladas que castigaban sus delicados zapatos de novia, y cada sombra parecía ocultar una amenaza. Las historias que había escuchado toda su vida sobre los apaches, historias de violencia y crueldad, resonaban en su mente, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Sin embargo, Kai caminaba delante de ella con un paso seguro y tranquilo, sin mirar atrás, como si confiara plenamente en que ella lo seguiría. Su silencio era una extraña fuente de consuelo. No la presionaba, no la amenazaba, simplemente la guiaba. Después de lo que pareció una eternidad, un resplandor anaranjado apareció entre las rocas. Unos momentos después, el olor a humo de leña y a carne asada llegó hasta ella. Habían llegado. El campamento era un pequeño círculo de wickiups, refugios sencillos hechos de ramas y pieles, enclavados en una hondonada protegida por las colinas. Varias fogatas parpadeaban, arrojando sombras danzantes sobre los rostros de las personas reunidas a su alrededor. Cuando Kai y Elena entraron en el círculo de luz, todas las conversaciones cesaron. Los ojos oscuros se volvieron hacia ella, y Elena sintió una oleada de pánico. Vio a los guerreros, a las mujeres, a los niños, y en sus rostros no pudo leer nada más que una curiosidad impasible. Se encogió, esperando el rechazo, la hostilidad, el mismo juicio que había sufrido en su propio pueblo, pero con un filo más peligroso. Kai se detuvo
y dijo algo en su lengua. Una serie de sonidos guturales y suaves que Elena no entendió. Una mujer mayor, con el rostro surcado por las arrugas de una larga vida y el cabello plateado trenzado, se levantó y se acercó a ellos. Se movía con una dignidad silenciosa. Kai le habló de nuevo, y su mirada se posó en Elena. La anciana la observó durante un largo momento, sus ojos sabios recorriendo el vestido manchado, el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto. Elena contuvo la respiración, preparándose para la sentencia. Pero la mujer no dijo nada. En cambio, se acercó y, con una suavidad inesperada, le tocó el brazo. Su mano era cálida y seca. Luego, con un gesto, la invitó a seguirla a uno de los refugios. Dentro del wickiup, el calor del fuego era reconfortante. La anciana le ofreció un cuenco de madera con agua fresca, y Elena bebió con avidez. Después, sin una palabra, la mujer señaló el vestido de novia. Elena entendió, con dedos torpes y temblorosos, comenzó a desabrochar los pequeños botones. Quitarse aquel vestido fue como desprenderse de una piel muerta. Cada capa de tela que caía al suelo era un trozo de su vieja vida, de su humillación, que dejaba atrás. La anciana le entregó una túnica sencilla de piel de gamo, suave y sin adornos. Vestirse con ella fue como recibir un abrazo. Era ropa funcional, honesta, sin pretensiones. Cuando terminó, la mujer le ofreció otro cuenco, esta vez con un guiso caliente y espeso. El sabor de la carne y las hierbas la reconfortó desde adentro, despertando un hambre que no sabía que tenía. Mientras comía, la anciana se sentó frente a ella y colocó suavemente una mano sobre el vientre de Elena. Elena se sobresaltó, pero no había juicio en el gesto. La mujer inclinó la cabeza, escuchando algo que solo ella podía oír. Luego, la miró a los ojos y le enseñó a respirar, guiándola con sus propias inhalaciones y exhalaciones lentas y profundas. Le hizo un gesto para que pusiera sus propias manos sobre su vientre, para sentir la vida que llevaba dentro no como una carga, sino como una presencia. Por primera vez, Elena sintió una conexión con su bebé que no estaba teñida de miedo o vergüenza. En ese momento, Elena comprendió algo profundo. El mundo que la había llamado honorable, la había sentenciado y la había arrojado a la desesperación. Y estas personas, a las que su mundo llamaba salvajes, le estaban ofreciendo refugio, calor y una dignidad silenciosa, sin pedirle nada a cambio. Envuelta en una manta cálida junto al fuego, escuchando los sonidos tranquilos del campamento, una pequeña llama comenzó a parpadear en la oscuridad de su corazón. No era felicidad, ni siquiera alegría, sino algo mucho más fundamental y precioso. Y por primera vez, desde que el sol había salido esa mañana, Elena no se sintió como una novia abandonada o una mujer deshonrada. Simplemente se sintió a salvo. En el video anterior les conté una historia muy intensa sobre el romance de un apache. En este video veremos. Una novia abandonada estaba a punto de lanzarse al río, pero un guerrero apache le susurró: ¿aún crees en el amor? ¿Qué sucederá después? Las semanas que siguieron no se midieron en días contados en un calendario, sino en pequeños actos de curación que, como puntadas cuidadosas, comenzaron a remendar el tejido roto de su alma. La vida en el campamento Chiricahua seguía el ritmo de la naturaleza, un pulso constante y tranquilo que contrastaba con la agitación que había gobernado la vida de Elena. Los primeros días se mantuvo en silencio, observando desde la sombra, una presencia tímida que aún temía causar problemas. Pero la gente de Kai, los Ende, no la presionaron. Le dieron espacio, comida y mantas cálidas, y con el tiempo, su miedo comenzó a disolverse, reemplazado por una creciente curiosidad. Fue Anawa, la anciana que la había recibido, quien se convirtió en su guía. Con una paciencia infinita, comenzó a llevar a Elena en sus caminatas matutinas para recolectar hierbas. Le enseñó a distinguir la hoja que calmaba la fiebre de la raíz que aliviaba el dolor. Elena, cuya única habilidad había sido moldear el barro, descubrió que sus manos también podían aprender el lenguaje de las plantas. Moler las hierbas secas en un mortero de piedra se sentía familiar, un eco del trabajo de su padre, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo útil. Mientras Elena aprendía, también comenzó a enseñar. Los niños del campamento, con su curiosidad natural, a menudo se reunían para observarla. Al principio la miraban con recelo, a la extraña mujer de piel más clara y ropas diferentes. Un día,
Para entretenerlos, tomó un trozo de carbón de una fogata apagada y dibujó la letra A en una roca plana. Luego pronunció la palabra agua, señalando un odre. Los niños rieron, pero imitaron el sonido. Pronto, sus lecciones improvisadas se convirtieron en una rutina diaria. Les enseñó los nombres de los animales en español, los números y algunas canciones sencillas. Ver sus rostros iluminarse con cada nueva palabra le dio a Elena un sentido de propósito que creía haber perdido para siempre. Ya no era la mujer abandonada, era la maestra, un título susurrado con respeto por las madres de los niños. Kai rara vez le hablaba directamente, pero Elena sentía su presencia constantemente. A veces, al despertar, encontraba una fruta particularmente dulce o una pluma de colores brillantes dejada silenciosamente fuera de su refugio. Otras veces, sus miradas se cruzaban a través del fuego del campamento y en sus ojos no había lástima, sino una aprobación silenciosa que la fortalecía más que cualquier palabra. Su relación se construía en ese espacio silencioso, en un entendimiento mutuo que no necesitaba explicación. Él le dio el espacio para sanar por sí misma, y ella, a su vez, respetaba la soledad que él a menudo buscaba, sabiendo que él también llevaba sus propias cicatrices. Una noche, cuando la luna llena colgaba como una lámpara de plata en el cielo, la comunidad se reunió alrededor del fuego principal. El aire era fresco y olía a pino. Anagua, como hacía a menudo, se arrodilló junto a Elena para escuchar el progreso del bebé. Presionó su oído contra el vientre ahora más redondeado de Elena, y una sonrisa iluminó su rostro arrugado. Hizo un gesto a Kai, llamándolo. Él se acercó con vacilación, la habitual reserva en su rostro. Anagua lo instó a arrodillarse. Con torpeza, Kai obedeció y, guiado por la mano de la anciana, apoyó su oreja en el mismo lugar. Durante un momento hubo silencio, y luego, los ojos de Kai se abrieron de par en par. Un sonido débil pero rítmico, un galope pequeño y constante, llegó a sus oídos, el latido del corazón de una nueva vida. Levantó la cabeza y miró a Elena. En su mirada había una mezcla de asombro, de una tristeza lejana por lo que había perdido, pero sobre todo, de una profunda reverencia. Lentamente, como si temiera romper un momento sagrado, levantó la mano y la posó suavemente sobre el vientre de Elena. La calidez de su palma atravesó la suave piel de Gamo, un toque que no era de posesión, sino de protección. «Esto es fuerza», dijo Kai, su voz apenas un susurro pero clara como el cristal en el silencio de la noche. No una carga. Esas palabras, tan simples, tan directas, fueron el bálsamo final para la herida más profunda de Elena. Eran la antítesis de todo el veneno que Tomás había vertido en su alma. En ese instante, bajo la mirada de la luna y las estrellas, sintió como el último fragmento de vergüenza se disolvía y desaparecía para siempre. Se sentía tan lejos de Santa Cecilia que parecía un cuento de otra vida, un recuerdo borroso que ya casi no podía hacerle daño. Pero el pasado, como el río, a veces tiene una manera de cambiar su curso y volver a buscarte cuando menos lo esperas. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. La paz del campamento se rompió no con el grito de un halcón o el sigilo de un puma, sino con el sonido ajeno y metálico de un caballo herrado avanzando con una prisa desesperada, un sonido que no pertenecía a esa tierra y que traía consigo el eco de un mundo que Elena había luchado por olvidar. Un jinete solitario apareció en el límite del campamento. No era un explorador ni un comerciante. Su ropa, aunque cara, estaba arrugada y cubierta de polvo, y la forma en que se balanceaba sobre la silla delataba un agotamiento extremo. Varios guerreros apaches, incluido Kai, salieron a su encuentro, moviéndose con una fluidez silenciosa y letal, formando una barrera humana. Pero Elena, que estaba moliendo hierbas con Anagua, reconoció la figura al instante. El corazón le dio un vuelco, pero no de anhelo, sino de una fría y amarga sorpresa. Era Tomás Villalba. Él la vio y gritó su nombre, su voz sonando patética y desesperada. Intentó espolear a su caballo para avanzar, pero los guerreros no se movieron. Fue Elena quien resolvió la situación. Dejó el mortero, se limpió las manos en su túnica de piel y caminó hacia adelante con la espalda recta y la cabeza en alto.
Su vientre redondeado era visible bajo la ropa sencilla. Al verla acercarse, Kai le dirigió una mirada interrogante, pero ella le respondió con un leve asentimiento, una señal de que podía manejarlo. Kai no se apartó, pero le dio el espacio que necesitaba. Su presencia era una muralla silenciosa a su espalda. Cuando Tomás finalmente desmontó, tropezando por el cansancio, Elena vio que el hombre arrogante y seguro que recordaba había desaparecido. En su lugar había un hombre demacrado, con ojeras y la desesperación grabada en el rostro. «Elena, gracias a Dios que te encontré», dijo, dando un paso hacia ella, pero se detuvo al ver la mirada impasible de Kai. «He buscado por todas partes». Se arrodilló en el suelo polvoriento, un gesto teatral que ya no tenía ningún poder sobre ella. «Perdóname, mi amor. Fui un tonto, un cobarde. Esa mujer de la ciudad me engañó, me robó todo lo que tenía. He perdido la fortuna de mi padre. Lo he perdido todo». Levantó la vista hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas de autocompasión. «Me equivoqué, Elena. Estaba ciego. Vuelve conmigo. Empezaremos de nuevo. Arreglaré las cosas». Elena lo escuchó en silencio, sin que ninguna expresión alterara su rostro sereno. Esperó a que terminara su lastimero discurso. La comunidad entera observaba la escena desde la distancia. Un público silencioso que le daba a Elena una fuerza que nunca antes había sentido. «Levántate, Tomás», dijo ella, su voz clara y firme, sin un atisbo de temblor. «Tu lugar no es en el suelo, pero tampoco es aquí». Él se levantó, confundido por su frialdad. «Pero, Elena, nuestro futuro», por el bien de tartamudeó, y luego su mirada se desvió hacia su vientre, y una mueca de disgusto cruzó su rostro por un instante. «Podemos criar a la criatura. Encontraremos una manera de limpiar esta mancha». Esa fue la palabra que lo sentenció. Mancha. La misma palabra que había sentido marcada en su propia piel durante meses. Pero ya no. La calma de Elena se rompió, no con ira, sino con una fuerza glacial. Dio un paso adelante, y por primera vez, Tomás pareció sentir miedo de ella. «Mi hijo», dijo Elena, su voz resonando en el silencio del campamento, cada palabra afilada y precisa. «No es una mancha. Mi hijo es la prueba de que el corazón puede seguir latiendo incluso después de haber sido destrozado». Lo miró directamente a los ojos. La mujer que había estado dispuesta a morir en el río, ahora de pie como un roble. «Tú hablas de cargas, Tomás. Déjame decirte cuál es la verdadera carga». Hizo una pausa, asegurándose de que todos, especialmente él, escucharan. «Mi hijo no es una carga. La carga es la cobardía que te hizo huir. La carga es el egoísmo que te hizo negar tu propia sangre. Esa es la carga que tú llevarás por el resto de tu vida, no yo». Un murmullo de aprobación recorrió a los Ende. Kai la miraba con un respeto infinito. Tomás se quedó sin palabras, su rostro pálido de humillación. Había venido buscando una solución fácil, una mujer sumisa a la que pudieran manipular, y en su lugar encontró a una reina en su propio reino. Sin nada más que decir, tropezó hacia su caballo, montó y se fue. Esta vez no como un amante que huye, sino como un cobarde expulsado. Elena lo vio desaparecer en una nube de polvo. El fantasma de Santa Cecilia, el peso de su vergüenza, se había ido con él. Se giró y se encontró con la mirada de Kai. No se dijeron nada, pero en ese silencio se hizo una promesa. El pasado finalmente había sido enterrado. Ahora solo quedaba el futuro y la decisión de con quién quería caminar hacia él. El polvo que levantó el caballo de Tomás se asentó lentamente sobre la tierra, y con él pareció asentarse también el último vestigio de la vieja Elena, dejando en su lugar a una mujer anclada en una paz que nunca antes había conocido. Tras la partida de Tomás, nadie en el campamento dijo una palabra sobre lo ocurrido. La vida simplemente retomó su ritmo. Las mujeres volvieron a sus quehaceres, los niños reanudaron sus juegos, y el sol continuó su lento descenso por el cielo. Pero algo había cambiado. La forma en que la gente miraba a Elena ya no contenía la curiosidad reservada hacia una extraña, sino un profundo y silencioso respeto. Ella no era la mujer mexicana que habían rescatado. Era la mujer que había enfrentado a su propio fantasma y lo había desterrado con la fuerza de su espíritu. Elena sintió este cambio, y por primera vez caminó entre ellos sin sentir que era una invitada, sino una más. La sensación de vergüenza,
Esa compañera constante que la había seguido desde Santa Cecilia se había evaporado por completo bajo el sol del desierto. Se sentía ligera, libre. Esa noche, después de la cena comunal, Elena se alejó del bullicio del fuego principal y caminó hacia un pequeño promontorio rocoso que dominaba el campamento. El cielo estaba despejado, salpicado de miles de estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto en el pueblo. El aire era fresco y olía a tierra y a humo de enebro. Sabía que Kai la seguiría, y no tardó en escuchar el sonido casi imperceptible de sus mocasines sobre la roca. Se detuvo a su lado, sin decir nada al principio, ambos contemplando las luces parpadeantes del campamento abajo, un pequeño universo de calidez en medio de la inmensidad de la noche. «El camino a tu pueblo está despejado ahora», dijo Kai finalmente. Su voz era una vibración grave en el silencio. No era una sugerencia, sino una declaración de hechos. Le estaba ofreciendo una elección clara, sin ninguna presión. Le estaba devolviendo la libertad que Tomás le había arrebatado. Elena no tuvo que pensarlo. La respuesta ya vivía en su corazón. Había echado raíces en esa tierra. «Mi pueblo ya no está allí», respondió ella con calma, su mirada fija en las estrellas. «La gente que me juzgó y me dio la espalda no es mi familia. Las mujeres que me curaron, los niños a los que enseño, el hombre que vio mi fuerza cuando yo solo veía mi debilidad. Esa es mi familia. Mi hogar está aquí». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Kai. Se quedaron en silencio un momento más, dejando que las palabras de Elena se asentaran entre ellos, solidificando un nuevo pacto. Entonces, Kai sacó algo de una pequeña bolsa de cuero que llevaba en el cinturón. «Cierra los ojos y extiende la muñeca», dijo suavemente. Elena obedeció, sintiendo una mezcla de curiosidad y confianza. Sintió el contacto frío y suave de varias piedras lisas contra su piel, y luego el roce del cuero mientras él ataba algo a su alrededor. «Puedes mirar». En su muñeca descansaba una pulsera simple pero hermosa. Estaba hecha de pequeñas piedras planas y redondeadas, pulidas por el agua, de colores grises, blancos y rojizos, unidas por una fina tira de cuero. Las reconoció al instante. Eran piedras del lecho del río Bravo. El lugar donde su vida casi termina ahora adornaba su muñeca como una promesa de futuro. «Son del río», confirmó Kai, como si leyera sus pensamientos. «El lugar donde nos encontramos». Tomó su mano, sus dedos rozando las piedras. «Entre mi gente, no hacemos promesas que atan el espíritu. No te ofrezco un para siempre, porque el mañana no le pertenece a nadie. Te ofrezco esto como un recordatorio». La miró a los ojos, su mirada intensa y sincera. «Un recordatorio de que cada día que elijas quedarte, yo elegiré estar a tu lado. Nuestro camino no es una cadena, sino una elección que hacemos con cada nuevo sol». Las lágrimas llenaron los ojos de Elena, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad serena y profunda. Era el juramento más honesto y hermoso que jamás había escuchado. No era la posesión arrogante de Tomás, sino una invitación a caminar juntos, en libertad. Asintió, incapaz de hablar. Él entendió. Con delicadeza, se inclinó y besó su frente. Un beso que no era de pasión ardiente, sino de un profundo respeto y un afecto que había crecido lentamente, como un árbol en el desierto. La vida que crecía en su interior se movió, un pequeño recordatorio de que su nueva familia estaba a punto de crecer. El futuro ya no era una pregunta, sino un camino que, esa noche, ambos habían elegido empezar a recorrer juntos. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Las estaciones cambiaron, y el vientre de Elena creció con la promesa de una nueva vida, tan seguro y constante como el sol que salía cada mañana sobre las colinas, anunciando un amanecer que ya no era de dolor, sino de expectación. Cuando llegó el momento, Elena no enfrentó el parto con miedo, sino con una fuerza tranquila que había cultivado durante sus meses con los Ende. No estaba sola. Anawa y las mujeres del campamento la rodearon en un refugio especialmente preparado, sus cánticos suaves y sus manos expertas, guiándola a través del dolor. Le dieron té de hierbas para calmarla, y la animaron con palabras en su lengua, palabras que, aunque Elena no entendía del todo, sentía en su corazón como una marea de apoyo y sororidad. Afuera,
Kai esperaba. No caminaba de un lado a otro con nerviosismo, sino que estaba sentado junto al fuego principal, inmóvil como una roca, su espíritu vigilando y protegiendo el espacio sagrado donde una nueva vida luchaba por nacer. Y entonces, con el primer llanto del alba, llegó un llanto nuevo y fuerte que llenó el aire del campamento. Era una niña. Cuando Anawa colocó a la pequeña criatura de piel sonrosada y cabello oscuro en los brazos de Elena, el mundo entero pareció detenerse. Miró el rostro diminuto de su hija, sus deditos perfectos, y sintió una ola de amor tan abrumadora y pura que borró hasta el último rastro de las cicatrices del pasado. Esta no era una mancha ni una carga, era un milagro. Era su fuerza hecha carne. Era la prueba viviente de que había sobrevivido. La llamaron Luz, simplemente Luz, porque había llegado para iluminar las sombras. Más tarde, cuando Elena descansaba, Kai entró en el refugio, se movió con una reverencia silenciosa y se arrodilló junto a ellas. Miró a la bebé con una expresión de asombro y una ternura infinita. Cuando Luz agarró uno de sus dedos curtidos con su manita, una emoción profunda sacudió el rostro usualmente impasible de Kai. No era el padre biológico, y nunca intentaría serlo, pero en ese momento se convirtió en algo más importante, en un padre por elección, un guardián, un compañero en el viaje de criar a esa niña. Días después, todo el campamento celebró una ceremonia para dar la bienvenida a Luz a la tribu. Le dieron un nombre Ende, que significaba encontrada al amanecer, y la bendijeron con humo de salvia. Elena, de pie junto a Kai con su hija en brazos, ya no era la novia abandonada de Santa Cecilia. Era Elena, la maestra, la que conocía las hierbas, la madre de Luz, una mujer completa y respetada, libre en su propia piel. Unas semanas más tarde, cuando Luz ya había abierto los ojos al mundo y la primavera cubría el desierto de flores silvestres, Elena supo que había un último viaje que debía hacer. Con Kai a su lado y la bebé envuelta en un rebozo suave contra su pecho, caminaron de regreso a la orilla del río Bravo. El lugar no había cambiado. Las rocas seguían siendo resbaladizas y el agua corría con la misma fuerza poderosa. Pero para Elena, todo era diferente. El rugido del río ya no era una invitación a la muerte, sino una canción de vida y poder. El aire no estaba cargado de desesperación, sino de la fragancia dulce de las flores y la promesa de un nuevo día. De pie en la misma roca donde una vez se había preparado para saltar, Elena miró hacia abajo, a las aguas turbulentas. Llevaba en su muñeca la pulsera de piedras de río que Kai le había dado, un círculo de promesas silenciosas. Sintió el calor de su hija durmiendo contra su corazón y la presencia firme de Kai a su espalda. Todo su viaje, todo su dolor y toda su curación la habían llevado de vuelta a este punto, pero transformada. Se inclinó sobre su hija, cuyo rostro dormido era un retrato de la paz, y le susurró las palabras que sellaban su renacimiento, palabras que el viento y el río se llevaron como un testimonio. «Mira, mi pequeña Luz», dijo en un susurro lleno de emoción. «Este lugar, que una vez quiso llevarse a tu madre, ahora le ha devuelto una vida nueva». Se quedó allí, entre el hombre que le había enseñado a vivir de nuevo, y la hija que era su razón para hacerlo, sintiendo el sol en su rostro. Su corazón estaba lleno, no de la felicidad frágil de un sueño de juventud, sino de la alegría sólida y duradera de una felicidad que había elegido y por la que había luchado. Su historia no era un cuento de hadas, sino algo mucho más poderoso. Un testimonio de la increíble capacidad del espíritu humano para encontrar la esperanza en la oscuridad y para renacer de las cenizas más fuerte y más libre que antes. Hay historias que nos recuerdan la increíble fortaleza del corazón humano, y la de Elena Ramírez es una de ellas. Su viaje comienza con la promesa de una boda, que rápidamente se convierte en una sentencia de vergüenza pública, llevándola hasta la orilla del río Bravo, un lugar donde la desesperación casi la consume. Sin embargo, su historia no es sobre la caída, sino sobre cómo aprendió a levantarse. No fue rescatada por un héroe, sino encontrada por un alma gemela, Kai, quien no le ofreció fuerza, sino que le ayudó a encontrar la suya propia. En el inesperado refugio del pueblo apache, Elena descubrió que la verdadera familia no siempre comparte nuestra sangre, sino nuestras heridas. Allí, entre quienes no la juzgaban, la mujer humillada renació como maestra y sanadora, encontrando su valor en la utilidad de sus manos
y en la dignidad de su espíritu. Su vida nos enseña una lección profunda y a veces dolorosa. A veces, el corazón es como el maguey en el desierto. Debe ser herido para poder ofrecer el aguamiel más dulce de la existencia. La herida de Helena se convirtió en la fuente de su poder, permitiéndole enfrentar su pasado y elegir un amor maduro, basado en la elección diaria y el respeto mutuo. Tómese un momento para reflexionar sobre la travesía de Helena. Piense en los ríos caudalosos de su propia vida y en las voces inesperadas que le mostraron otro camino. Si esta historia ha tocado su corazón, considere llevar un poco de esa calidez a alguien que la necesite. Y ya que el calor de un buen relato no tiene por qué terminar, aquí le dejamos una invitación. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de Historias del Alma. Recordemos siempre la lección final de Helena, simbolizada en esa humilde pulsera en su muñeca. Que todos podamos encontrar las piedras de nuestro propio río y construir con ellas no un muro de dolor, sino un puente hacia un nuevo amanecer.